Química 1. Vamos a empezar este curso y como siempre con todos los cursos que vamos a hacer, tanto con Química 1 como con los siguientes dos cursos que vamos a hacer de Formulación Orgánica 2 y Formulación Inorgánica 2, lo que vamos a hacer es una introducción presentando el curso. Aunque ayer ya hicimos una presentación del curso, vamos a hacerla otra vez con ahora en la primera sesión. Y lo primero que os quiero presentar es los diferentes bloques que vamos a ir trabajando. Vamos a hacer una introducción. Esta introducción la vamos a hacer hoy, en los siguientes 5 minutos, va a ser algo rápido, pero lo que quiero es presentaros qué vamos a hacer en el curso y por qué lo vamos a hacer. Cuál es el objetivo de este curso de Química 1. Recordar, en el curso de Introducción a la Química que hicimos el trimestre pasado, lo que hacíamos era ver todo lo básico que necesitamos para química. Pues vamos a ver en este curso de Química 1 qué es lo que vamos a conseguir, qué materiales vamos a trabajar. Uno de los temas que vamos a trabajar, que empezaremos hoy también, una vez acabada esta introducción que ya os he dicho que la haremos rapidita, de 5 minutitos, vamos a hablar de la estructura atómica. Dentro de la estructura atómica, la mayoría de peso, que es la mayoría de tiempo que vamos a dedicar a este bloque 2, va a ser a los modelos atómicos. Vamos a ver cómo quién fue la primera persona que ideó el átomo y cuál es el modelo actual. Y mientras vayamos viendo la teoría y cómo ha ido evolucionando, ¿no?, durante los años, es decir, vamos a hacer una evolución histórica, iremos introduciendo conceptos, iremos trabajando sobre ellos. Seguidamente nos iremos al bloque 3, donde vamos a hacer esta introducción al enlace químico. Como os dije ayer, el tema del enlace químico da para mucho. Podríamos hacer una sesión, algo muy introductorio, o llegar a hacer asignaturas solo con el enlace químico, con cada uno de los enlaces. Entonces, lo que yo os voy a hacer aquí es una introducción. Vamos a ver qué tipos de enlaces hay y nos quedaremos en algo muy superficial. Y después haremos los tres siguientes bloques, el 4, el 5 y el 6, que serán la materia, la ley de los gases y las sustancias y mezclas. El bloque 4, que es la materia, nos va a servir de introducción a todo lo demás que vamos a ir haciendo. Y después haremos, pues como os he dicho, la ley de los gases y las sustancias y mezclas. Entonces, ¿por qué vamos a hacer todo esto? Pues bien, el objetivo principal que tenemos con este curso es el de conocer la base de la química. Nosotros hemos visto ya conceptos muy básicos de química, pero vamos a ver la base, a partir de lo cual todo lo demás está fomentado. Y por supuesto, de lo que está todo fomentado es en el átomo. Por eso va a ser nuestro primer tema. ¿Por qué? Porque al final el átomo es la base de la materia. Todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, estamos formados por átomos. Entonces, en esta sesión que vamos a empezar hoy, vamos a trabajar el concepto del átomo y vamos a ver la evolución de las teorías y vamos a hacer esta introducción histórica al átomo. ¿Y estos átomos cómo están unidos entre sí? Pues estos átomos están unidos entre sí por un enlace, lo que se conoce el enlace químico. Por eso vamos a hacer esta introducción al enlace químico. Vamos a ver cómo se pueden unir los átomos. Los átomos se pueden unir de diferentes formas y es lo que vamos a ver con este segundo tema de la unión entre átomos. Después os he dicho que íbamos a hacer la materia. ¿Por qué la materia? Porque al final todo lo que nos rodea es materia. La materia, hemos dicho que son átomos, pues todos nosotros somos materia. Entonces, como es la base de lo que nos rodea, pues vamos a ver un poquito en profundidad este tema que os quiero recordar que ya hicimos algunas cositas en el curso de Introducción a la Química. Entonces, como os he dicho, la materia nos iba a servir de introducción a los otros dos bloques. Uno es la ley de los gases. La ley de los gases, ¿por qué la ley de los gases? Pues bien, los gases es un tipo de materia. Recordar que la materia tiene tres estados, el sólido, el líquido y el gas. Y claro, los líquidos y los sólidos es algo que vemos, que tocamos, que podemos determinar bien. Los gases, la mayoría no se ven,
y son partículas muy pequeñas y como están muy dispersas entre sí no vemos como un sólido, ¿no? Que lo vemos bien compacto. Pues estos gases se rigen por unas leyes que vamos a estudiar en este tema de ley de los gases. Y por último, como os he dicho, vamos a hacer sustancias y mezclas, que es una sustancia, que es una mezcla. Esto ya lo hicimos en el tema cuando estuvimos hablando de la materia en el curso de Introducción a la Química, pero vamos a meternos más en profundidad y sobre todo vamos a ver qué es una sustancia, qué es una mezcla y cuando tengo una mezcla, qué tipos de mezclas hay y cómo puedo separar una mezcla si es que puedo, que en realidad sí que puedo. Pero es lo que vamos a ver. Y esto es todo lo que vamos a hacer en este curso de Química 1. Así que si todo lo que os he presentado creéis que es de vuestro interés y que os va a ser útiles para vuestro futuro o para lo que estáis estudiando, pues no dudéis en quedaros porque vamos a aprender todos estos temas. Y ahora ya vamos a entrar en materia, vamos a lo bueno, a las cosas que nos interesan. Entonces vamos a empezar por este bloque 2. En este bloque 2, como veis, se llama estructura atómica. Entonces, estructura atómica, ¿por qué? Pues bien, porque vamos a hablar principalmente sobre el átomo. Entonces, el átomo fue un concepto que la primera vez que se nombró o que se tiene conocimiento es por Demócrito, un filósofo del siglo IV a.C., que él lo que decía es que si cogías una sustancia y la partías por la mitad, y esa mitad por otra mitad, y esa mitad por otra mitad, claro, llegaría un punto en que ya no se podría partir más veces, ¿no? Entonces, a ese punto en el que tendríamos el trozo más pequeño, él le llamó átomo. ¿Y por qué le denominó átomo? Pues porque en latín y en griego, bueno, el átomo viene de una palabra de latín y también griega, que significa indivisible. Y eso es lo que él determinó, ¿de acuerdo? Que el átomo era la materia más pequeña, el trozo más pequeño del que se podía dividir la materia. Pero en esa época también habían otros filósofos mucho más prestigiosos que él que decían que esto no era así. ¿De acuerdo? Que la materia siempre se podía ir dividiendo una vez y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, hasta el infinito. Entonces, como estos filósofos eran mucho más prestigiosos que él, uno de ellos era Aristóteles, pues se descartó esta teoría hasta que durante el siglo XIX John Dalton estableció su primer modelo atómico y cogió este concepto de átomo de Demócrito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver los modelos atómicos que tenemos, un poco la historia y lo que ha ido evolucionando estos modelos atómicos. Como hemos dicho, Dalton fue el primero que propuso este modelo atómico. El primero, él lo que propuso es que el átomo era como lo que había dicho Demócrito, es decir, una partícula que es la parte más pequeña de lo que está compuesta la materia. Y era, pues como veis aquí, una esfera y una parte y todo ahí juntito y no tenía nada más. Después, gracias a descubrimientos y a diferentes científicos, este modelo ha ido evolucionando hasta el modelo actual. ¿Quién fue el siguiente después de Dalton? Pues el siguiente fue Thomson. Thomson describió el átomo como lo que estáis viendo aquí, una esfera cargada positivamente donde hay incrustados unos átomos, unas moléculas cargadas negativamente. El modelo de Thomson, para que os hagáis una idea, y es como siempre me lo han explicado a mí, es un cupcake. Es una magdalena donde la carga positiva es la magdalena y las pepitas de chocolate, esos trocitos de chocolate que tiene la magdalena, son los electrones. La ciencia siguió evolucionando y Rutherford propuso otro modelo que, como veis aquí, es el modelo que si ¿no? a todos nos piden dibujar un átomo, haríamos este dibujo, es decir, un núcleo con una carga positiva y unos
electrones dando vueltas alrededor de él. El siguiente en postular un modelo atómico fue Bohr, donde es un modelo muy parecido al de Rutherford, pero veremos las diferencias ahora cuando vayamos viendo cada uno de estos modelos, donde él lo que decía es que había carga positiva en el núcleo y que los electrones daban vueltas como si fuera un sistema planetario, como un modelo planetario, ¿no? Como los planetas dan la vuelta alrededor del Sol. Y por último tenemos el modelo actual del átomo, que es el modelo cuántico, donde sabemos a día de hoy que nosotros tenemos un núcleo, en este núcleo tenemos protones y neutrones y que después a su alrededor hay los electrones que lo que hacen es esta nube electrónica que tiene los electrones, según el nivel energético que tengan, se pueden mover por unas zonas más que por otras. Estas zonas de máximo movimiento representan el porcentaje más alto donde puede estar el electrón y forman este tipo de nube que son los orbitales que trabajaremos más adelante, no en la sesión de hoy, sino en sesiones siguientes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a entrar un poquito en profundidad en cada uno de los modelos. Vamos a ver el modelo que propuso Dalton, donde Dalton lo que hizo es propuso este modelo de átomo, ¿no?, para entender las nuevas leyes que regían las transformaciones químicas. Y como Demócrito sugirió este modelo donde los elementos estaban compuestos de átomos y que era la molécula más pequeña que podía haber. Su teoría se puede resumir en los puntos que vemos aquí, donde los elementos químicos están formados por partículas pequeñas denominadas átomos, que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, es decir, un átomo de aluminio y otro átomo de aluminio son iguales entre sí, que los átomos de diferentes elementos son diferentes entre sí y se diferencian en su masa atómica, es decir, un átomo de aluminio no es igual que un átomo de oro y que se diferencian por su masa atómica. También dijo que los átomos se pueden ir combinando entre sí, átomos de diferentes elementos, para formar los compuestos químicos, pero que la proporción de átomos al formar este compuesto químico será siempre la misma. Es decir, yo tengo la molécula de agua, H2O, que está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno, pues las moléculas de agua siempre estarán formadas por 2 hidrógenos y un oxígeno. Y por último, lo que dijo es que los átomos no se pueden ni crear, ni dividir, ni destruir. Y que cuando hay una reacción química, lo único que se hace es modificar cómo se agrupan estos átomos. Pues bien, el modelo de Dalton, como veis, es el primero, tiene cosas muy buenas, cosas que siguen siendo ciertas a día de hoy, cosas que explican las teorías y las leyes que rigen el universo, como son la ley de conservación de la masa, puesto que una modificación química es simplemente una reordenación de átomos, es decir, la masa ni se crea ni se destruye. También explica la ley de las proporciones definidas, pues lo que hablábamos de la molécula de agua, y que al ser proporcional de átomos de un compuesto siempre será similar al de la molécula de este compuesto. Pero esta teoría tenía un punto muy negativo, algo que sabemos hoy en día que no es así, y es que los átomos sí son, que los átomos sí son divisibles. Hoy en día sabemos que los átomos están formados por 3 tipos de partículas subatómicas, que son los protones, los neutrones y los electrones, y que estos están formados por otras aún más pequeñas, que son los quarks. ¿De acuerdo? Nos vamos a quedar nosotros en protones, en neutrones y electrones, no vamos a ir más para allá. Pero esta teoría decía que no, que el átomo era lo más pequeño que podía ser. Así que Thomson realizó unos experimentos y gracias a estos experimentos vio que las partículas estaban formadas por cargas. Es lo que hizo, es cogió un experimento con rayos catódicos y lo que vio es que
se desviaban, la masa se desviaba hacia una carga positiva. Eso lo que dio a entender es que habían unas cargas negativas en ese átomo que se estaba yendo a esa carga positiva, ¿no? Porque esto es como lo de electrónica, positivo con negativo, ¿no? Se atraen los imanes, la parte positiva con la parte negativa, y positiva se repelen, o negativa y negativa se repelen. Pues bien, él descubrió que en el átomo había una carga negativa, es decir, Thomson identifica la primera partícula subatómica, que es el electrón, y está cargada negativamente. Entonces, como los átomos son neutros por definición, y él había descubierto que había una carga negativa, también tendría que haber una carga positiva que compensara esta carga negativa. Y el modelo que propuso pues es el que veis aquí dibujado, el que hemos dicho antes que era como un cupcake, ¿no? Es donde considera que el átomo es una esfera con una carga positiva uniforme, es decir, que es igual en toda la esfera, y que tienen unos electrones que están incrustados en esta esfera, como veis en el dibujo. Pero claro, la ciencia siguió evolucionando y se fueron descubriendo otras cosas. Este modelo es verdad que nos descubre los electrones, es decir, es la parte buena de este modelo, que nos descubre que los electrones son parte del átomo, pero con este modelo él no determina la existencia de un núcleo, que sabemos que hay, ni tampoco explica pues, ciertas observaciones experimentales que se realizaron posteriormente. ¿Cuáles son estas cosas experimentales que se determinaron? Pues bien, Rutherford en el siglo XX realizó un experimento, que es lo que veis aquí debajo, donde una lámina muy fina de oro fue bombardeado por partículas alfa cargadas positivamente. Y el resultado fue inesperado. ¿Por qué? Porque la mayoría de partículas atravesaban la lámina y no desviaban su trayectoria, pero había ciertas partículas que se desviaban de su trayectoria. Como este resultado fue inesperado, Rutherford ideó un nuevo modelo atómico, que como podéis ver y como hemos dicho antes, es el modelo que si todos nos piden dibujar un átomo, lo dibujaríamos así. Donde la mayor parte del átomo es un espacio vacío, es decir, yo tengo un núcleo, pero lo que hay alrededor está prácticamente vacío, donde la masa de este átomo está concentrada en un núcleo, donde la carga positiva está en el núcleo y donde los electrones, que son la carga negativa, circulan en órbitas circulares alrededor del núcleo. Pero, aunque esta teoría nos determina esta carga positiva en el núcleo, nos descubre el núcleo y que tiene una carga positiva, claro, según este modelo, un átomo es inestable y energéticamente continuo. ¿Por qué? Porque los electrones, al moverse en un movimiento circular uniforme, estos electrones acabarían perdiendo energía, por lo que al final serían inestables. Entonces, si siguen moviéndose, tendrían que estar con una energía, ¿no?, energéticamente continua, es decir, siempre necesitan... Y esto realmente no es así. También es verdad que en ese momento no se conocía que el mundo microscópico se rige por unas leyes totalmente diferentes al mundo macroscópico. Por eso está la química cuántica o la física cuántica o la cuántica, lo que queráis, o la biología cuántica, que el otro día veía cosas de biología cuántica, ¿no? La cuántica, el mundo microscópico, que no somos capaces nosotros de imaginarnos cómo funciona el mundo microscópico, ya que no se rige pues por las leyes que estamos acostumbrados a ver nosotros en el mundo macroscópico. La verdad es que es muy, muy interesante todo lo que es la cuántica. Y aparte, este modelo de Rutherford no explicaba las bandas discontinuas de los espectros atómicos. No os preocupéis, los espectros atómicos los veremos en la siguiente sesión, que la haremos la semana que viene, porque os recuerdo, no sé si ya lo he dicho aquí o en catalán, os recuerdo que mañana no haremos sesión, tengo un asunto personal y no podré estar aquí en directo con vosotros, y
el jueves haremos un resolviendo dudas, ¿de acuerdo? Así que la siguiente sesión la haremos la semana que viene. Pues muy bien, gracias a Rutherford y a los demás científicos anteriores y que trabajaron con ellos, descubrimos que el átomo ya no es una partícula indivisible, no es la partícula básica de la materia, sino que ésta está formada por otras tres partículas que son el electrón, el protón y el neutrón. Tenemos el electrón que está cargado negativamente y que se representa por esta letra E negativa que podéis ver aquí, que esta carga, que la carga que tiene este electrón es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19, es decir, una carga muy pequeña, pero 1,6 por 10 a la menos 19 negativo, es decir, una carga negativa, y que tiene una masa en kilogramos de 9 por 10 a la menos 31. Como podéis ver, también tenemos el protón, que se representa por este P+, donde la carga del protón es la misma que la del electrón, pero en carga positiva, es decir, en signo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un átomo está formado, un átomo neutro, ¿de acuerdo? Está formado por el mismo número de electrones que de protones. Si está formado por el mismo número de electrones y de protones y la carga es neutra, la del átomo, la carga de los protones es igual que la de los electrones, pero de signo contrario. Como los electrones sabemos que es la carga negativa, los protones serán la carga positiva. Es verdad que a la hora de trabajar es muy incómodo trabajar con este menos 1,6 por 10 a la 19 o 1,6, ¿no? Es muy incómodo porque nos podemos equivocar al tener tantos ceros. Lo que se ha hecho es buscar una unidad de carga básica, que es se le denomina E, y que es igual a este 1,6 por 10 a la menos 19. Y lo que se dice es que un electrón tiene una carga menos E y un protón tiene una carga más E. Aparte, el protón también tiene una masa, y fijaros que la masa del protón, que es 1,67 por 10 a la menos 27, es mucho mayor que la carga del electrón. Y esto, como sabéis vosotros, y acabamos de explicar, el átomo, su carga, su masa está principalmente en el núcleo. ¿Y esto por qué es? Pues porque los protones son mucho más pesados que los electrones. Y aparte, en el núcleo también tenemos los neutrones, que se representan por este símbolo, por esta letra N. Sabemos que los neutrones no tienen carga, son neutros, y que su masa es la misma que la del protón, 1,67 por 10 a la menos 27. Claro, trabajar también en estos números de masa también es muy incómodo. Por eso se ha determinado la unidad básica de masa, que será este U, y será la carga del protón, la masa del protón será una U y la del neutrón 1U. Y la relación entre la masa del protón y del electrón es de aproximadamente 10 a la menos 4, ¿no? Por este 31 a este 27, pues aproximadamente a la menos 4. Entonces vemos cómo la masa, ¿no?, de este electrón es muchísimo más pequeña que este protón y este neutrón. Y el neutrón fue descubierto por James Chadwick, que vio que el neutrón tiene una masa similar al protón, pero que no tiene carga. Otro tema interesante a hablar mientras paramos estos modelos atómicos, esta introducción histórica, que continuaremos la siguiente sesión con los modelos que nos faltan, es gracias a estas moléculas subatómicas podíamos caracterizar los átomos. Si os acordáis, en el curso de Introducción a la Química estuvimos hablando de la tabla periódica, y dentro de la tabla periódica estuvimos analizando uno de los elementos, un elemento general, y vimos que nos dan diferentes datos. Uno de los datos que nos da es este número atómico, que se representa por la letra Z, y lo que es el número de protones que posee un átomo. Y también en la tabla periódica podríamos ver lo que era la masa atómica. Pero antes de ir a la masa atómica os quiero explicar qué es el número másico, que se representa por esta letra A,
y el número másico lo que define es el número de protones, es decir, de Z, más el número de neutrones. En el fondo, el número másico es la masa de ese átomo, porque recordar que la masa principalmente está en el núcleo, que son los protones más los neutrones. Entonces, cuando yo tengo un átomo puede ser neutro o puede estar cargado positiva o negativamente. Para que esté cargado positiva o negativamente, es decir, para que se cree un ión, lo que tiene que hacer es o coger electrones o cederlos a otro átomo. Cuando un átomo coge electrones, lo que está haciendo es coger carga negativa, por lo que está formando un anión de carga negativa. En cambio, cuando un átomo cede electrones, es decir, está perdiendo carga negativa, se está quedando positivo y lo que está formando es un catión. También entre átomos puede haber un diferente número de neutrones. Si hay un diferente número de neutrones entre dos átomos de un mismo elemento, se dice que son isótopos entre sí. ¿Qué es un isótopo? Pues un isótopo son dos átomos o diferentes átomos de un mismo elemento con diferente número másico, es decir, con un diferente número de neutrones. No puede tener diferente número de protones porque recordar por la tabla periódica que si un elemento tiene diferente número de protones que otro, significa que son elementos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, para determinar la masa atómica, que es el concepto que vemos en la tabla periódica, fijaros que la masa atómica es un número con decimales, en cambio el número másico debe ser un número entero, porque es el número de protones más el número de neutrones, y no puedo tener medio neutrón o un cuarto de protón. Tengo 1, 2, 3, ¿no? Número enteros de protones y de neutrones. Pero la masa atómica que vemos en la tabla periódica contiene decimales. ¿Y esto por qué es? Esto es porque todos los elementos de la tabla periódica, todos tienen diferentes isótopos. Unos tienen 2, otros 3, otros 4, otros infinitos números de isótopos, pero todos los elementos tienen diferente número de isótopo. Así que para determinar esta masa atómica, lo que se hace es calcular con esta fórmula que veis aquí abajo, donde se hace el sumatorio de la multiplicación del número másico, es decir, del número de protones y neutrones que tiene ese isótopo, y se multiplica por la abundancia isotópica. ¿Qué es la abundancia isotópica? Pues es un tanto por ciento que representa pues, qué cantidad de ese isótopo representa la población total de ese elemento. ¿Qué quiere decir con eso? Pues, por ejemplo, si yo tengo carbono 12 o carbono 14, sonará el carbono 14 de las determinaciones de cualquier cosa encontrada de hace muchísimos años. Gracias a eso se puede determinar el tiempo de vida o cuánto hace que eso se creó respecto a cuánto se ha descubierto. Pues tenemos el carbono, que puede ser 12, 13, 14. Mayoritariamente el carbono es carbono 12, que es el carbono del que está formado la mayoría de cosas. Y entonces este tiene una abundancia del 80, del 90, no me lo sé de memoria, de una muy alta. Como es muy alta, es decir, la población de carbono 12 respecto a las poblaciones de los otros carbonos es mucho más alta, pues lo que se hace es la población esa entre la población total multiplicado por 100 y el porcentaje es un porcentaje muy, muy alto. Y este porcentaje de población es lo que se conoce como la abundancia isotópica. Y luego se divide por 100 porque como es un tanto por ciento, pues recordar que siempre tenemos que dividir entre 100. Muy bien, y con esto ya hemos acabado toda la teoría que quería explicaros hoy. No quería alargarme muchísimo porque ya que estamos haciendo también haciendo historia y mucha teoría, no quería que la sesión fuera muy larga. Y había preparado estos dos ejercicios que lo que vamos a hacer es, vamos a comentarlos y los vamos a dejar para la próxima sesión. Así que podéis hacer captura de pantalla y podéis, si estáis en YouTube, parar el vídeo y hacer estos ejercicios por vuestra cuenta, y en la siguiente sesión, en el siguiente vídeo, podréis ver
corregir a partir de mis ejercicios, como yo hago los ejercicios, vosotros corregirlos. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Es muy importante que vosotros intentéis hacer los ejercicios por vuestra cuenta. ¿Por qué? Porque si veis cómo hago yo los ejercicios, pensaréis que todo es muy fácil, porque yo, como esto lo tengo muy estudiado y hace mucho que lo trabajo, pues os puede parecer que es muy fácil hacerlo. Pero, y a lo mejor es muy fácil para vosotros, pero es verdad que hasta que no os afrontéis vosotros a los ejercicios, no determinaréis al 100% si es fácil o no para vosotros. Así que os recomiendo muchísimo que intentéis hacer los ejercicios siempre vosotros por vuestra cuenta y que luego pues me digáis, oye Aida, he intentado hacer este ejercicio y me es totalmente imposible de hacer. Pues pasarme una foto de estos ejercicios y yo os puedo ayudar. Pero es verdad que si no intentáis hacer vosotros los ejercicios antes, no sirve de mucho que me veáis a mí hacerlos. Que puede ser que sí, que para algunos será suficiente, pero siempre es mejor que os afrontéis vosotros mismos a los ejercicios. Pues bien, vamos a ver estos dos ejercicios, qué es lo que nos pide, vamos a ver cómo se harían y a partir de ahí os dejaré a vosotros para que los hagáis. Este ejercicio número 1 nos dice que completemos la tabla. En esta tabla vemos que tenemos átomo, Z, A, protones, neutrones y electrones. Está en catalán, ya os lo cambiaré para la sesión en castellano, pero se entiende perfectamente. En el átomo, fijaros que se representa de una manera en la que hay un número arriba, un número abajo y el símbolo de un elemento. El Cu es el cobre y vemos que tiene 63 y 29. Esta forma de representar los átomos lo que nos dice es arriba el número de A, el número másico, es decir, el número de protones más neutrones, y el número de abajo, este número más pequeño, es el número de protones, es decir, la Z. El de arriba es la A y lo de abajo la Z. Así que en estas primeros dos casillas que nos piden Z y A, en este ejercicio es muy sencillo. Z será 29 y A será 63. Ahora también nos pide los protones, neutrones y electrones. Pues bien, los protones ya sabemos que es igual a la Z, así que en la casilla de protones pondremos 29. Y la otra cosa que sabemos es que en un átomo neutro, es decir, en este caso es un átomo neutro, fijaros que no hay ninguna carga. Si miramos el último ejercicio, vemos caso que pone Ca más 2, ahí vemos una carga, más 2 o un positivo o un negativo nos estaría indicando carga. Cuando no nos indica carga, como es en el ejemplo que estamos comentando, sabemos que el número de protones es igual al número de electrones. Así que este 29 que hemos puesto en protones también lo vamos a poner en electrones. Y por último, nos falta por completar la casilla de neutrones. Recordar también que la A, este número 63 que hemos puesto, es el número de protones más el número de neutrones. Pues si a este 63, que es la A, le resto 29, obtendré 34, que es el número de neutrones de este átomo. Ahora lo que os aconsejo es que vosotros por vuestra cuenta hagáis el resto de los tres supósitos, en el que en algunos casos tendréis que poner el átomo y para saber qué átomo es tendréis que ir a la tabla periódica y buscarlo. ¿Cómo lo buscáis? Pues bien, os he ido dando pistas durante la sesión diciéndoos que esto ya lo habíamos visto en la tabla periódica, que esto está en la tabla periódica, pues ahora os toca hacer vuestro trabajo de investigación. A través de, por ejemplo, en el segundo que tenemos protones y neutrones, nosotros podemos calcular A. Si es neutro, los protones serán igual que los electrones. Si no nos dice nada, siempre vamos a suponer que es neutro. ¿De acuerdo? Y bueno, ir completando esto, recordar en el caso de los iones que lo que tenemos es que ganan o pierden electrones y acordaros que los electrones son carga negativa. Y el último ejercicio que tenemos, este ejercicio número 2, nos pide que el silicio es el elemento más abundante de la corteza terrestre después del oxígeno. El silicio se presenta en forma
en la natura en forma de 3 isótopos con las siguientes abundancias. Bien, pues aquí fijaros que nos dice que el isótopo puede ser el 28, el 29 o el 30. El silicio, que tiene este 14 abajo, que son el número de neutrones, que recordaros, si un elemento tiene diferente número de un átomo tiene diferente número de protones que otro, significa que es un átomo diferente, pero si tiene diferente número de neutrones, lo que son isótopos. Estos 3 isótopos son los del silicio. Y fijaros que también nos dice que tanto por ciento de abundante es cada uno de ellos, donde el silicio 28 es el más abundante y después tenemos este silicio 29 y 30, donde el 29 es de 4,67 y el 30 de 3,10. Entonces, lo que nos pide el enunciado es calcular la masa atómica del silicio, es decir, calcular el número que nos da la tabla periódica. ¿Cómo haremos este cálculo? Pues lo haremos con lo que veíamos en la diapositiva anterior, que es esta fórmula, donde vamos a multiplicar la A por la abundancia, el tanto por ciento, y lo dividiremos en todo entre 100. Pues bien, como os digo, os aconsejo que os pongáis por vuestra cuenta a hacer estos 2 ejercicios y que la semana que viene, en la sesión del lunes o martes, no sé qué día lo vamos a hacer, pues podáis vosotros ver y corregir los ejercicios. Con esto ya hemos acabado. Esta sesión y la que viene van a ser sesiones teóricas donde estamos hablando mucho sobre estos modelos atómicos, así que queríamos hacer sesiones cortitas para no ser muy agobiantes. Y como siempre os digo, os dejo aquí mi correo aida.aulasienses@gmail.com por si tenéis cualquier duda de esto, de cualquier cosa, pues me lo enviáis. Recordar que el jueves haremos esta resolución de dudas. Lo que vamos a hacer es que alguien me envió dudas, eran dudas de muchos ejercicios, entonces vamos a hacer un poco resumen de todo, vamos a hablar un poquito de la teoría que hay detrás de los ejercicios y vamos a hacer algunos de estos ejercicios, pero también recordar que si tenéis dudas puntuales en las sesiones que haremos de Study Work With Me, me las podéis enviar y las resolvemos, pero yo os aconsejo siempre que con antelación me lo podáis mandar al correo y que podamos trabajarlo, porque normalmente las preguntas que tenéis no son preguntas concretas, sino son algo más general. Así que nada, deciros que los que estáis tanto aquí en Twitch como en YouTube, que nos sigáis, que os suscribáis al canal, que con eso nos ayudáis a ir creciendo, eso es totalmente gratis. Así que os lo agradezco muchísimo a lo que los hacéis. Y nada, recordaros que nos encontraréis en redes por @aulasciencias y que si queréis saber siempre qué es lo que vamos a hacer cada día, pues que nos sigáis en redes, porque ahí iremos poniendo todas las sesiones que vamos a ir realizando. Así que familia, muchísimas gracias por estar aquí. Hasta otro ratito, Fritz, y que acabéis de pasar muy buena tarde. Nos vemos, recordar el jueves, que mañana no estaremos en directo, y como siempre acabamos recordando que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida. Adiós familia.